Bueno, muy buenos días a toda la audiencia de este masivo medio de comunicación. Este es un video especial para Multimedios Balcarce. Soy el doctor Walter Yani López, docente en Historia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y considero más que relevante en las postrimerías de este nuevo 2 de abril realizar un prolegómeno, un reconocimiento a lo que significa el 2 de abril para nuestra patria, para nuestros veteranos y nuestros caídos en acción. Esta acción, esta gesta, que fue nuestra última gran causa nacional, donde todos los sectores de la sociedad, sin excluir a ninguno, apoyaron dicha recuperación del ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Islas Georgia, Sandwich y mares adyacentes. No hace falta más que ver la historiografía oficial de aquel momento, ante esta causa tan grande y justa. Anterior a Malvinas nunca había tenido Argentina un conflicto exterior con alguna potencia extranjera durante todo el siglo XX. Hay que remontarse a 1845 con el bloqueo anglo-francés, donde la prepotencia colonial de dichas potencias intentó imponer sus intereses a nuestra Confederación Argentina. Allí, envuelta de obligado, más en otras batallas a las márgenes del río Paraná, fueron nuestras fuerzas patrióticas, nuestros criollos, los que supieron defender nuestra soberanía nacional. Y si bien fue una victoria a lo pirro por parte de esas potencias coloniales, el legado de dichas acciones no tuvieron más que consecuencia, que fue como consecuencia el desagravio a nuestro pabellón nacional y el reconocimiento a todas las exigencias diplomáticas que exigía nuestra confederación. Ese legado, esa historia, fue la que utilizaron nuestros oficiales, suboficiales, soldados y personal civil que actuaron en Malvinas. Ese mismo patriotismo y esa misma entrega contra una de esas mismas potencias, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Poco importa, la verdad, quién conducía los destinos del país en ese momento. Lo cierto es que nuestros hombres se tuvieron que enfrentar no solamente contra la tercer potencia mundial de aquel entonces, sino también contra falencias de medios y contra una falta total de previsión en el comando de las acciones. Resaltando precisamente ante esas falencias hechos heroicos individuales y grupales que en la historia de los conflictos modernos no son muy comunes encontrar. Esa entrega total, absoluta, por una causa nacional, no una causa ni política ni ideológica, por algo que consideramos que es nuestro, es lo que sienta para el futuro de la historia de nuestro país a partir de 1982 un precedente del cual surge el no renunciamiento ante una causa suprema. Fue eso precisamente, esa batalla, esa guerra, la que hace que hoy en día Argentina pueda seguir continuando con su reclamo de soberanía. Si quieres saber cómo te fue en una guerra, dice un viejo aforismo, pregúntale a tu enemigo. Pues bien, los comandantes, los jefes de las unidades británicas que actuaron en Malvinas no tienen más que palabras elogiosas contra su enemigo, en este caso los propios argentinos, al punto tal de que muchos de ellos plantean de que solo fue una cuestión de tiempo el hecho de que ellos hayan perseverado y hayan podido lograr la victoria durante el conflicto de 1982. Era una cuestión de tiempo, se encontraban ya sin habituallas, sin insumos, sin logística, y estaban a pocas horas de tener que replegarse. Esto magnifica la entrega total que tuvieron nuestros hombres a pesar de la pésima conducción y la falencia de medios. Luego de Malvinas sobrevino la posguerra, y en la posguerra tal vez es mucho más difícil que en la guerra, como en toda la historia de los conflictos armados así lo demuestra. Y allí la verdad que nuestra sociedad y nuestra dirigencia no estuvo a la altura de
las circunstancias para con nuestros veteranos y caídos. Primero la dictadura y luego la democracia que sobrevino iniciaron una política de desmalvinización, donde los veteranos tuvieron que iniciar, y los familiares de los caídos tuvieron que iniciar una nueva guerra para lograr el reconocimiento que realmente se merecía. Un soldado no muere en el campo de batalla, un soldado muere cuando su patria lo olvida, y estábamos cayendo precisamente en ese error garrafal para la continuidad en sí de nuestra patria. No se puede dejar de lado y no se pueden olvidar a nuestros héroes. Fue esa lucha que ellos llevaron adelante y no la de nuestros dirigentes o de nosotros como sociedad, la que los puso en el lugar que hoy se encuentran y en el reconocimiento que hoy tienen. Un reconocimiento bien merecido, pero que aún como sociedad y como dirigencia todavía no se les reconoce la causa por la cual pelearon. ¿Qué es Malvinas hoy? Malvinas hoy, la cuestión Malvinas en sí, es la mayor disputa territorial en el planeta Tierra, donde abarca las islas del Atlántico Sur, mares adyacentes, plataforma continental y Antártida, en sus distintas cuestiones y en sus distintos ámbitos jurídicos de planteo de litigiosidad de estas cuestiones. Estamos hablando de 5 millones de kilómetros cuadrados y de los recursos y riquezas que dicha cantidad de territorio le corresponden, ya sean recursos vivos y no vivos, más allá de un punto geoestratégico fundamental para el dominio del hemisferio sur, además de ser una de las zonas menos densamente pobladas. Esta realidad Argentina no la ha tomado en cuenta desde 1982 hasta la fecha. No tenemos una política de Estado en relación a la cuestión. Nuestro Parlamento no ha estudiado la cuestión para seguir una hoja de ruta acorde, como sí lo ha hecho el Reino Unido. Y ahí es donde vemos las consecuencias, donde cada gobierno de turno toma medidas a su leal saber y entender relativamente positivas, pero yendo de una banquina a otra, no teniendo una política de Estado definida. Y llegando al extremo donde incluso el año pasado, a través de lo que se logró llevar atrás, que era la promulgación del Acuerdo de Nueva York de 1995, donde casi se reconoce al Reino Unido como país ribereño. Eso significaría haberlo reconocido como país limítrofe en Malvinas. La verdad que esa es nuestra deuda pendiente para con los veteranos y para con la sociedad toda. Una nación que no toma en cuenta no solamente las causas del conflicto, sino del porqué del conflicto en relación al futuro. Todavía nos faltan más geopolíticos en relación a la cuestión. Desde aquel entonces a la actualidad, nuestra sociedad vive otro tipo de guerra. Un tipo de guerra que en la actualidad se denomina guerra irrestricta, donde no son necesarios ejércitos de ocupación, donde nuestra dirigencia y la dirigencia de los países a la cual se dirige este tipo de guerra no se encuentran a la altura de las circunstancias. Una guerra irrestricta no necesita ejércitos de ocupación. Una guerra irrestricta ataca el núcleo básico de la sociedad, el núcleo en el cual la sociedad se funda y el núcleo en el cual sociedad más territorio más derecho pasan a conformar lo que se denomina Estado-Nación. Esta guerra irrestricta ataca directamente contra el concepto de Estado-Nación y en gran parte es la causa de nuestra decadencia desde hace décadas y muchas veces incluso también de nuestras propias grietas internas. Es una guerra cultural, es una guerra económica financiera, es una guerra ambiental, es una guerra de recursos, es una guerra donde la sociedad toma como natural imposiciones que nos son dadas desde afuera y donde no se le puede oponer un ejército defensor
más allá de la conciencia de la propia sociedad de cómo estamos siendo atacados, incluso a través de guerras moleculares donde nos enfrentamos entre nosotros mismos. Hoy tenemos una nueva guerra, lamentablemente. Hoy tenemos una pandemia que padecemos como sociedad y en el mundo entero padece la misma circunstancia. ¿Y por qué es una guerra esta pandemia? Una guerra es el reino de la incertidumbre y es el reino de lo imprevisto. Por eso mismo esta pandemia es una guerra. Allí tenemos una nueva trinchera. Esta nueva trinchera no son los combatientes de Malvinas. Esta nueva trinchera está conformada por los equipos médicos de salud, por las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, por las Fuerzas Armadas, por los recolectores de residuos, por aquellos trabajadores que nos prestan servicios públicos esenciales, por aquellos comerciantes y productores que nos dan los alimentos, cada uno en su puesto de batalla. Y creo muy importante resaltar esto precisamente en este momento, porque estos nuevos combatientes deben encontrar en aquellos veteranos y caídos el valor y la fuerza para los momentos que se avecinan. Momentos duros, momentos que nos deben encontrar como sociedad unidos y solidarios, pero no solamente como pueblo, sino también con el ejemplo en el accionar por parte de nuestros funcionarios. En tal sentido, cada uno en su trinchera ante esta nueva pandemia, ante esta nueva guerra, no hay más que palabras de agradecimiento para estos nuevos combatientes y decirles que tomen el ejemplo de nuestros veteranos y caídos que lo entregaron todo por la patria. Ellos hoy están también cumpliendo un servicio a la patria en esta nueva guerra que nos involucra a todos. Así que nada más para este 2 de abril que decir honor y gloria a nuestros veteranos y caídos de Malvinas y fuerza y coraje para estos nuevos combatientes ante esta nueva guerra que nos toca a todos. Muchas gracias.